En los últimos 11 años en Venezuela ha habido 10 procesos electorales. Este domingo se vivirá uno más. Habrá elecciones legislativas y por primera vez la oposición, según las encuestadoras, tiene posibilidades de lograr una mayoría en el poder legislativo. ¿La crisis económica les pasó factura al gobierno o es algo quizás un poco más simple, como que el caudillo no ha logrado suplantar al pajarito? Joaquín Hernández, rector de la UES, analista de temas internacionales. Buenos días. ¿Qué está pasando en Venezuela? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que estamos ante un escenario de expectativas muy serias, porque en realidad, más que unas elecciones legislativas, en realidad estamos ante un referéndum de lo que significa el gobierno del presidente Maduro y del proyecto chavista. Es decir, ahí están en juego, por un lado, la crítica a este gobierno y por otro la sostenibilidad del mismo. Yo creo que por el día domingo va a ser un día muy complejo porque se barajan múltiples expectativas que tenemos que estar pendientes. Por una parte, hay un crecimiento de la oposición. Las encuestas efectivamente hablan de una intención de voto muy alto, pero esa intención de voto yo la descompondría en dos factores. Por una parte, el voto de los que ideológicamente están contra el gobierno del presidente Maduro, pero también yo pondría al voto de castigo, es decir, de simpatizantes anteriores que ahora se sienten descontentos, no solamente por el tema del desabastecimiento, sino por el problema de conseguir trabajo o la inseguridad que golpea durísimamente a Venezuela. ¿Hay a estas alturas ya en Venezuela chavistas que no votarán por el gobierno, chavistas desencantados del manejo del proyecto político, chavistas que consideran que Chávez era una cosa y Maduro es otra totalmente distinta? Cualquiera de las dos opciones se va a producir ese voto castigo, porque de otra manera no se entienden las declaraciones del presidente Maduro cuando afirma de que en caso de perder tomaría decisiones y se uniría, habría un gobierno de unidad militar y que si gana la oposición habría un caos y una masacre. Realmente, claro, por un lado él está advirtiendo de las consecuencias terribles desde su punto de vista de lo que puede suceder, pero por otra parte está dejando implícita, abierta, la posibilidad de una pérdida ante el descontrol de la situación. La capacidad de acción de una probable mayoría de oposición en la Asamblea dependerá mucho de lo amplia que ésta pueda ser. Una mayoría simple apenas podría oponerse a la aprobación del presupuesto o negar, por ejemplo, los permisos para los viajes presidenciales, mientras que una mayoría de 2/3 partes podría reorganizar el Poder Judicial o incluso pedir la revocatoria del mandato del presidente Maduro. ¿Es allí, doctor Hernández, donde radica la importancia de los resultados de este fin de semana? Por supuesto. No, yo creo que va a ser, la importancia es efectivamente a nivel estratégico, político, que la oposición capte los 2/3 de la Asamblea para que realmente pueda ser un contrapoder, es decir, o un poder armónico que produzca esa armonía de los sistemas políticos donde hay dos opciones que siempre están en juego y que no necesariamente son amigo o enemigo. Pero yo creo que también va a ser una manifestación del cansancio de una población que se siente injustamente vejada por todos los problemas que atraviesa. La campaña oficialista tiene como uno de sus eslogan una frase: como sea, ganaremos la Asamblea. En un país donde el chavismo controla todos los poderes, ¿se puede efectivamente esperar respeto hacia la voluntad popular? Bueno, eso es lo que los observadores internacionales y el secretario general de la OEA ha pedido, ¿no? Que definitivamente se den las situaciones. Y aquí vienen esas especies de contradicciones de este tipo de gobiernos. Si están tan seguros de que cuentan con la mayoría del pueblo, si están tan seguros de que pese a todo han logrado aciertos que son reconocidos por la población, ¿por qué esa oposición a que vengan observadores de todo tipo a dar cuenta precisamente de la legitimidad del proceso? Efectivamente, sobre ese tema el gobierno venezolano ha rechazado pues la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos, así como de la Unión Europea. Solo estará la misión de acompañamiento, que no de observación, de la UNASUR.
y que adicionalmente no contará con la presencia de Brasil, que se retiró por las críticas del presidente Maduro al exministro Nelson Jobim, su delegado. ¿Cómo garantizar bajo estas circunstancias la transparencia del proceso electoral de este domingo? Yo lo veo difícil. La opinión internacional está en contra del presidente Maduro, de su gobierno y de las actitudes tomadas. Porque llamarle basura al secretario general de la OEA, porque pidió que haya claridad en las elecciones, que no haya violencia, pues realmente no es la mejor manera de crear un clima de confianza y un clima de seriedad en un proceso tan complicado como el que viene. ¿Es desesperación, le pregunto, doctor Hernández, porque el secretario general de la OEA es Luis Almagro, ex canciller de Pepe Mujica, ex mandatario de Uruguay, y se supone que son la misma línea ideológica que es el proyecto bolivariano, que es la nueva izquierda latinoamericana? Entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, yo creo que es eso, pero también es la retórica de un discurso siempre rico en calificativos. El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, la semana pasada ha acusado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por haber reclamado por el asesinato de ese dirigente de la Mesa de la Unidad Patriótica, y le ha respondido en los términos más groseros. Tanto que paradójicamente el expresidente Uribe ha tenido que salir en defensa del presidente Santos. Entonces, aquí nos enfrentamos a un tipo de discurso violento, agresivo, irrespetuoso, que es una forma de intimidación y que es una de las críticas, como hacía precisamente Leonardo Padura, el famoso intelectual venezolano, hace 2 o 3 días, diciendo que había que romper el miedo a ser atacado. ¿Cuál es el peso que tiene en este proceso electoral el encarcelamiento de los opositores políticos, Leopoldo López como emblema? Yo pienso que es un peso limitado, no creo que sea ilimitado, es decir, que todos los que voten el día domingo en contra del gobierno del presidente Maduro están con él o con cualquiera de los otros presos políticos. Insisto, pienso que hay un sector de voto que lo hace por razones ideológicas, políticas, pero también hay un sector de voto castigo, independientemente de que se alineen o no con la oposición, que yo creo que esa es la mayor preocupación del presidente Maduro. Si se dice que si gana la oposición habrá una masacre, un gobierno con unidad militar, si se advierten este tipo de cosas, si ha fallecido, ya asesinado un opositor, ¿este domingo también va a votar el miedo? Muy probable, muy probable. El miedo ha sido uno de los recursos con los que se ha manejado la política exterior y por eso, la política interna de Venezuela. Y por esa razón creo que tenemos tanta expectativa y esperamos que no suceda eso. Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, analista internacional. Además, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Un buen fin de semana para todos.